Señoras y señores diputados, hace medio año aproximadamente asistimos a un gran escándalo que culminó con el cese de la secretaria de Estado, que estaba a cargo del Centro Nacional de Inteligencia. Un escándalo que se refería al espionaje a través del programa Pegasus al presidente y a varios ministros y ministras y a representantes políticos e institucionales, al parecer con autorización formal judicial. A raíz de ello, el presidente del Gobierno compareció el día 26 de mayo y en el debate que se suscitó dijo literalmente: «Les anuncio también que el Gobierno reformará la Ley Orgánica Reguladora de Control Judicial del CNI en la línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Se trata de reforzar las garantías de ese control, además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas». No sabemos qué ha pasado con la promesa, pero lo cierto es que no hay noticia de ningún anteproyecto y nosotros, poco antes de ese debate, ya presentamos esta iniciativa ante las carencias que observamos en la ley. Recuerden que las actuales leyes que regulan el Centro Nacional de Inteligencia vienen como respuesta a las irregularidades por escuchas entre los años 83 y 91 del señor Manglano y del señor Perote, entonces con el CSIC, todavía no se denominaba CNI. Lo que les proponemos en esta proposición de ley es una doble reforma de ambas leyes, de la del CNI y de la de control del organismo. Considerando la pauta que el presidente mismo marcó en ese debate del 26 de mayo, esto es, debe haber y hay un control judicial, hay un control económico y hay un control parlamentario. Empezaré por el primero, por el judicial, que es, en mi opinión, el que tiene más posibilidades de ser realmente efectivo. Por una parte, hay que decir que de aquellas circunstancias de hace 6 meses y a resultas de lo que supimos a través del debate y de la propia Comisión de Secretos Oficiales, empezaré por decir que la conclusión es que el juez no conocía ni qué medios se iban a utilizar ni su alcance. Y esto hay que decirlo así, porque en realidad lo que el juez estuvo autorizando es medios propios y ajenos, sin especificar nada más. ¿Cuáles eran estos medios? Hombre, medios propios y ajenos que encima podía sospechar muy poco que un nuevo software, sí, del que se había escrito algunas cosas en prensa, pero que al parecer lo tenían muy pocos gobiernos, como era el Pegasus, pues iba a poder ser utilizado por el CNI. Un programa que, como saben, es muy invasivo de la intimidad, absolutamente todo, rastrea todo, y desde luego, tampoco deja rastro. Nunca, en ningún momento, en realidad, el juez supo qué es lo que estaba aprobando, qué son los medios que estaba aprobando. ¿Que había que hacer una investigación? Sí. Pero ¿en qué términos la iba a hacer? ¿De qué manera la iba a hacer el CNI? No. Y eso es lo que intentamos corregir. Porque deben especificarse cuando se solicita autorización los medios y los recursos, con las características concretas de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que buscar es el juicio de proporcionalidad en las medidas que van a realizarse. Y si no se conocen exactamente cuáles son esos medios en concreción, es imposible hacer ese juicio de proporcionalidad. Además, dense cuenta de cuáles son los asuntos que estamos hablando. Es que no es baladí, es la inviolabilidad de domicilio y el secreto de las comunicaciones. No es ninguna tontería. Bueno, pues habrá que medir realmente esa proporcionalidad. Tal y como está la ley es imposible. Además, la estimación de esa proporcionalidad no debe ser o no debería ser, en nuestra opinión, en esencia, realizada por una persona que puede tener, bueno, pues diversas maneras de interpretar lo que podría ser autorizado o no, dependiendo a su visión. Estamos hablando de derechos lo suficientemente importantes como para que esté muy claro que es necesario violentarlos. Y para eso lo que hace falta es el concurso de varias personas. Por eso lo que proponemos es que el juicio se establezca por parte de 3 magistrados del Tribunal Supremo y que estos lo acuerden por unanimidad, porque entonces el caso será claro y evidente.
Si ustedes leen las leyes que están en vigor en estos momentos, verán que no hay luego una instancia que compruebe que el CNI se ha ajustado a la autorización. De hecho, la ley se llama de control previo, lo cual quiere decir que si se produce la autorización, bueno, pues después el CNI en realidad no va a ser controlado y puede hacer o ajustarse a esa autorización o, si lo ha decidido así, ir más allá. No hay, por otra parte, por lógica, una posibilidad de apelación a otra instancia frente a esta autorización. Es secreto, a la persona que le va a afectar evidentemente no lo puede conocer y, insisto, no habiendo esta instancia, no habiendo ningún control, algo le falla verdaderamente al sistema para que esté completo. Y por eso, ¿qué es lo que proponemos? Pues lo que proponemos es un control ex post. Esto es, que al finalizar el tiempo para el que se ha autorizado la investigación y que no lo tocamos en nuestra propuesta, el juez deba comprobar si efectivamente exija unas explicaciones que debe dar por ley el CNI de cómo ha desarrollado esas investigaciones y qué medios ha utilizado. O cuando se pide la prolongación de esas medidas extraordinarias, que tampoco tocamos el que esto pueda ser así y por cuánto tiempo, pues también de nuevo se compruebe si efectivamente el CNI se ha ajustado a derecho. El presidente aludía también al control político. Y bien, es cierto, el control político, yo diría que no solo como él se refería a la Comisión de Gastos Reservados, creo que también por parte del Gobierno. Porque a mí, desde luego, me parece que los temas que trata el CNI son lo bastante delicados y lo bastante importantes como para que el presidente conozca de primera mano, no el detalle, ni muchísimo menos, pero sí qué asuntos preocupan a la inteligencia española y en qué asuntos se están dando. Un gobierno democrático debe de conocer las decisiones operativas. Lo que no debe hacer es utilizar los servicios secretos para sus propios intereses. No es lo mismo, no se confunda. Pero conocer las decisiones operativas sí. Por lo tanto, lo lógico no es que la ministra de Defensa o otro ministro proponga a quién va a ser la cabeza del CNI, sino que debe ser el propio presidente del Gobierno. Es un servicio necesario, pero delicado. Debe haber una ligazón, una responsabilidad política y directa del máximo responsable. Por ello, tanto el secretaria de Estado o a la Secretaría Técnica deben ser propuestas del presidente. Y luego venimos a la Comisión de Gastos Reservados del Congreso de los Diputados, ¿no? Hoy, si atendemos a la ley… Señor Esteban, un momento, por favor, un momento. Ruido. Gracias, señor vicepresidente. Si atendemos a la ley, hoy no se contempla que la Comisión pueda conocer de cuáles han sido los medios utilizados por la agencia. Y a nosotros nos parece que si verdaderamente se debe realizar un control y un control político, como decía el presidente, esto debe ser así. Hay que incluir también a los medios, no solo las operaciones materiales autorizadas por los jueces, sino también los medios empleados, si es que verdaderamente se cree en ese control. Hombre, yo creo que también se puede hacer incluso más sin necesidad de reforzar la ley. Porque, claro, les voy a poner un ejemplo. Hace 6 meses la Comisión accedió a textos tachados y tuvimos 10 minutos para poder leer, para poder repasar un expediente de este tamaño, mientras que el defensor del pueblo, pues no aparece en ningún sitio que tuviera que entrar en ese tema, pero tuvo acceso, dicho por él mismo, durante todo el tiempo que él quiso al citado expediente. Y me imagino que además sin tachones. Bueno, eso no es normal, pero para eso no hace falta modificar la ley. Para eso lo que hace falta es una cierta voluntad dentro de la Cámara. Porque hoy por hoy el control no es real. Tampoco, como decía el presidente, hay control económico. No hay control económico verdaderamente de los gastos reservados ni de los gastos que hace el CNI. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver el próximo viernes. Hay una comisión de gastos reservados en la que va a venir la ministra de Defensa a explicar en qué han gastado. Van a ser una serie de cifras que no nos va a dar tiempo ni a apuntar, en las que nos va a decir unas calificaciones genéricas y no vamos a conocer absolutamente nada más. Eso es control de los gastos reservados. No sé si debería ser esta comisión o un órgano más restringido. No lo sé,
pero desde luego que tenemos que arbitrar una solución. No es posible en esta ley y no la estamos planteando, pero sí creo que es un tema a reflexionar. Hay otros cambios que proponemos que se refieren a la adaptación del lenguaje, porque el lenguaje es absolutamente masculino. No se contempla, como ahora, que haya una secretaria de Estado, o como antes, la señora Esteban también, que estaba al frente del CNI. Se habla de secretario de Estado, secretario general técnico, etcétera, etcétera. Bueno, cambiamos ese lenguaje de manera más inclusiva. Señoras y señores diputados, es indudable que el CNI y los servicios de inteligencia son servicios necesarios para un Estado. Eso no lo ponemos en duda. Es verdad que a veces se utilizan para labores impropias de ese servicio, ¿no? Como, por ejemplo, cubrir los comportamientos inadecuados e irregulares del anterior jefe del Estado. Pero que es necesario para todo Estado tener este tipo de servicios está claro. Ahora, yo creo que el Grupo Socialista, el Gobierno y toda la Cámara, pero en especial me aludo al Grupo Socialista porque el presidente se comprometió a modificar y a mejorar el control del CNI, hay una oportunidad para cumplir esa palabra, ¿no? Y no se busquen excusas en que me parece que por ejemplo, 3 magistrados son demasiados, deberían ser 2, o yo haría esto. Bueno, pues páganlo, tómenlo en consideración, dejen luego tramitar, no me hagan como la ley de secretos oficiales, dejen que se tramite y propongan enmiendas, pero si la mayoría de la Cámara está conforme a que la regulación es obsoleta, que vino de un periodo, bueno, obligados por aquellas escuchas ilegales que fueron además castigadas por los tribunales, pero que ahora, ante lo que ha sucedido con el programa Pegasus, nos estamos dando cuenta de que hace falta un control ex post, que hace falta un control que no solo hable de hacia quién van dirigidos los operativos, sino también qué medios, y que pueda tener más herramientas el juez o jueces, en nuestra opinión, correspondientes para tomar esa decisión. Hay una oportunidad. Tómese en consideración, vayamos adelante y presenten enmiendas. Confío en ello. Nada más y muchas gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias. En turno.